Hay mañanas en las que el alma no necesita correr, necesita misericordia, porque a veces despertamos cargados, con el corazón cansado, con la mente dando vueltas, con la sensación de que necesitamos que Dios vuelva a tocar nuestra vida. Tal vez hoy amaneciste así, y justamente por eso el Salmo 85 toca tan profundo, porque es la oración de un corazón que clama por restauración, por favor, por paz, por la misericordia del Señor. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. Qué manera tan poderosa de comenzar este día, no desde el temor, no desde la dureza, no desde el peso de ayer, sino desde la esperanza de que Dios todavía restaura, todavía levanta, todavía responde con amor. Respira profundo y comienza esta mañana pidiéndole al Señor su misericordia. Hay momentos en la vida que no se pueden explicar con palabras, momentos donde el alma siente un peso que no es solo físico, una presión que va más allá de lo emocional, una necesidad que ninguna conversación humana puede satisfacer. Y en esos momentos, el corazón hace lo único que sabe hacer cuando ha sido tocado por la gracia de Dios. Busca el rostro del Padre, busca ese lugar de encuentro donde las cargas se depositan y la paz toma su lugar. Y hoy, amado hermano, amada hermana, ese lugar es este espacio de oración que el Señor preparó para ti antes de que este día comenzara. No hay coincidencias en el reino de Dios. Lo que para el ojo humano puede parecer un simple video encontrado entre miles de opciones, para el Espíritu es una cita divina, un encuentro marcado en el calendario del cielo con tu nombre escrito en él. Dios sabía que llegarías aquí. Dios sabía lo que cargarías en tu corazón cuando lo hicieras. Y Dios ya tiene preparada la palabra, la unción, el toque sobrenatural que tu alma necesita en este preciso momento. Que el Señor Jesucristo sea exaltado en este día. Que su nombre sea glorificado en cada segundo de este tiempo de oración. Que su presencia llene cada rincón del lugar donde te encuentras ahora mismo, sea tu habitación, tu sala, tu cocina, tu auto, o cualquier espacio donde hayas elegido detenerte para buscarle. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él prometió estar en medio, y hoy somos miles reunidos en su nombre, y Él está aquí, real, presente, activo, listo para moverse. Bienvenido y bienvenida a este tiempo sagrado. Te recibo con el amor de Cristo y con la certeza de que lo que va a suceder aquí hoy va a dejar una marca permanente en tu espíritu. Dios tiene algo específico para ti, no para el que está a tu lado, no para el que comparte tu hogar, sino para ti, para tu historia, para tu situación particular, para esa área de tu vida que llevas tiempo presentando delante del Señor y que todavía espera la manifestación completa de su respuesta. Hoy vamos a orar con la profundidad y la riqueza espiritual del Salmo 85. Este salmo es una joya en la colección de los salmos de los hijos de Coré, un grupo de levitas que entendían la adoración no como una actividad religiosa, sino como un estilo de vida, como un posicionamiento espiritual permanente delante de la presencia divina. Y lo que ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo trasciende su contexto histórico y llega hasta nosotros con la misma frescura y la misma potencia con la que fue escrito hace miles de años. Escucha estas palabras. Deja que caigan sobre tu corazón como lluvia sobre tierra seca. El Salmo 85, versículos 6 al 8, declara con una fe que hace temblar al cielo: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras?
Hay una súplica urgente, pero debajo de esa urgencia hay una fe que no se ha rendido. El salmista no duda de que Dios responderá. Simplemente cree con todo su ser que cuando llegue el momento de escuchar, Dios hablará, y lo que Dios hablará será paz. No confusión, no condenación, no silencio frío. Paz, la paz que el mundo no puede dar ni puede quitar. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Y hay algo más en ese versículo que necesitamos ver. El salmista dice que Dios hablará paz para que su pueblo no se vuelva a la locura. En hebreo, la palabra usada aquí es ivelé, que se refiere a una necedad espiritual, a un extravío del corazón que ocurre cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a seguir las voces del mundo, del miedo, de la duda. Dios sabe que cuando el alma pierde su presencia, vuelve a los patrones de pensamiento destructivos, vuelve a la ansiedad, vuelve a la desesperanza, vuelve a las decisiones apresuradas nacidas del miedo y no de la fe. Y por eso Él habla, por eso Él interviene, por eso Él restaura. No solo para resolver el problema externo, sino para sanar el corazón interno y que nunca más el alma de su pueblo tenga que volver a esa oscuridad. Si esto que estás escuchando ahora mismo está resonando en algún lugar de tu corazón, si hay algo dentro de ti que dice, esto es para mí, te invito a escribir en los comentarios la palabra restaura. Que sea tu declaración de fe, tu acuerdo espiritual con lo que Dios está a punto de hacer en tu vida a través de este tiempo de oración. El Salmo 85 tiene raíces profundísimas en el idioma original del Antiguo Testamento. La palabra que se usa para restaurar en el verso 1 es shuv, uno de los verbos más ricos y multidimensionales del hebreo bíblico. Shuv no significa simplemente recuperar o devolver algo a su lugar. Significa hacer regresar a un estado original de bendición, de plenitud, de alineación con el propósito divino. Implica un movimiento activo de Dios hacia su pueblo, un acto de intervención soberana donde el Señor toma lo que fue roto, lo que fue perdido, lo que fue alejado y lo trae de regreso a la configuración original que Él tenía en mente cuando te creó. Dios no quiere solo darte algo nuevo. Dios quiere devolverte lo que fue robado, restaurar lo que fue quebrantado, revivir lo que parecía sin vida y hacer que todo lo que el enemigo usó para desviarte de su propósito sea convertido en el mismo escenario de tu mayor testimonio. Eso es shuv. Eso es lo que este salmo activa sobre tu vida cuando es orado con fe. Y hay otra palabra hebrea que es absolutamente central en el Salmo 85, y es la palabra esed. En el versículo 7 el salmista clama, muéstranos tu esed, que la Biblia traduce como misericordia o amor leal. Pero esed es mucho más que misericordia, es el amor de alianza, es el compromiso indestructible de Dios hacia su pueblo que no depende de nuestra perfección, sino de su carácter. Es la bondad que persiste cuando nosotros fallamos. Es la lealtad divina que no se agota cuando nuestra lealtad se debilita. Es la gracia que nos cubre en los días de nuestra mayor vergüenza y que nos levanta en los momentos de nuestra mayor caída. El esed de Dios es lo que hace que la restauración sea posible, porque si dependiera de que nosotros lo mereciéramos, nadie podría ser restaurado, pero como depende del carácter de Dios, de su amor de alianza, de su compromiso eterno con los que han puesto su fe en Él, entonces la restauración no es una posibilidad remota. Es una certeza que camina hacia ti en este mismo momento. A lo largo de esta oración, Dios va a operar en capas. Va a tocar lo que es visible y lo que está escondido. Va a hablar a lo que has expresado en palabras y a lo que has llevado en silencio sin saber cómo articularlo.
Va a sanar lo que sabes que necesita ser sanado y lo que todavía no has reconocido que necesita su toque. Y al final de este tiempo voy a compartir contigo una revelación práctica del Salmo 85 que va a transformar la manera en que enfrentas los días de espera, los días de transición, los días donde la promesa existe, pero el cumplimiento todavía no ha llegado. No te vayas antes de recibir esa palabra, porque fue preparada con oración específicamente para ti. Eres más que alguien que encontró un video de oración. Eres un hijo, eres una hija del Dios Altísimo. Eres portador de su imagen y reflejo de su gloria. Eres alguien cuyo nombre está escrito en los registros del cielo, cuya vida tiene un propósito específico que el enemigo ha intentado frustrar, pero que Dios está a punto de confirmar de una manera que no dejará lugar a dudas. Busca ahora ese lugar de quietud dentro de ti. Suelta el peso de los pendientes del día. Aparta por unos momentos la lista de las cosas que tienes que hacer y las preocupaciones que compiten por tu atención. Este tiempo es tuyo y de Dios. Nadie más puede entrar aquí, solo tú y el Padre que te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Permite que tu corazón se abra completamente. Permite que cada barrera, cada mecanismo de defensa, cada muro que has construido para protegerte sea suavizado por la calidez de su presencia. Y ahora, con fe viva y expectativa genuina, vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno y majestuoso, Dios de gloria infinita y de misericordia sin límites, Dios que estás por encima de todo y dentro de todo, que llenaste los cielos con tu esplendor y al mismo tiempo decidiste inclinar tu oído hacia el clamor de los que te buscan desde el polvo de la tierra. Venimos delante de tu presencia santa, no con palabras perfectas ni con méritos propios, sino con el corazón abierto y con la fe de que tú eres quien dices ser y que cumples todo lo que prometes. Venimos porque nos llamaste, venimos porque tu espíritu nos atrajo, venimos porque en lo más profundo de nuestro ser hay un conocimiento que va más allá de la razón, que dice que solo en ti encontraremos lo que necesitamos. Tú eres el Dios que fue propicio a tu tierra, el Dios que volvió la cautividad de Jacob, el Dios que perdonó la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados, el Dios que reprimiste toda tu ira y que te apartaste del ardor de tu enojo. Señor, ese no es el relato de un Dios lejano que actuó una sola vez en la historia y luego se alejó. Ese es el testimonio de tu carácter eterno, de la manera en que tú siempre has respondido al clamor de los que te buscan con sinceridad. Y ese mismo Dios que restauró a Israel, ese mismo Dios que liberó al cautivo y que cubrió el pecado con su gracia, ese Dios eres tú hoy, aquí, ahora, en este momento, en presencia de cada uno de los que ha venido a buscarte. Tú eres el Dios de la misericordia que nunca se agota. En hebreo, tu nombre aparece en este salmo como Yahweh, el nombre del pacto eterno, el nombre que revela que tú eres el ser que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie para ser quien eres, que siempre fue, siempre es y siempre será. Yahweh, el Dios que cuando Moisés preguntó ¿quién eres tú?, respondió con el nombre que contiene todos los nombres, con la identidad que trasciende todas las categorías humanas. Yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo alianza con su pueblo y que no abandona sus alianzas, el Dios que prometió y que no puede mentir, el Dios que comenzó la obra en nosotros y que tiene el carácter y el poder para completarla. Tú eres el Dios cuya bondad persiste de generación en generación. Tú eres el Dios que no guarda rencor para siempre, porque tu naturaleza más profunda, tu esencia más íntima, no es el juicio, sino el amor. No es el abandono, sino la búsqueda. No es la condenación, sino la restauración.
Cuando el Salmo 85 nos habla de que tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste sus pecados, usa dos verbos que en hebreo revelan algo extraordinario. Nasa, que significa literalmente levantar y llevar lejos, como quien toma una carga de los hombros de otro y la lleva hasta donde el ojo no puede verla. Y kasaj, que significa cubrir completamente, como quien extiende un manto sobre algo para que quede totalmente oculto bajo él. Señor, eso es lo que tu gracia hace con nuestros errores, con nuestras faltas, con todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Los levantas y los llevas tan lejos que ya no están en el registro de lo que define nuestro futuro. Los cubres tan completamente que lo que el enemigo quería usar para acusarnos ya no tiene poder sobre nosotros. Y hoy, Señor, delante de tu trono de gracia, declaramos con fe que no tiene vergüenza que tú eres más grande que cualquier circunstancia que rodea la vida de cualquier persona que está orando en este momento. Más grande que el miedo que ha crecido en la oscuridad de las noches sin dormir. Más grande que la duda que se instaló cuando la respuesta tardó. Más grande que el dolor que quedó de lo que fue perdido. Más grande que la confusión que llegó cuando los planes se desmoronaron. Más grande que la voz interior que dice que ya es demasiado tarde, que el daño es irreparable, que la historia está cerrada. Señor, en ti no hay historias cerradas, en ti solo hay capítulos que todavía no han sido escritos. Tú eres el Dios cuya gloria habita en nuestra tierra. El versículo 9 del Salmo 85 declara que la gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Y la palabra hebrea para gloria aquí es kabod, que literalmente significa peso, sustancia, presencia que se puede sentir. La kabod de Dios no es un brillo decorativo ni una belleza superficial. Es la presencia real y tangible del Señor que transforma todo lo que toca. Cuando la kabod de Dios llega a un lugar, ese lugar no puede seguir siendo el mismo. La kabod de Dios llenó el tabernáculo de Moisés de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. La kabod de Dios llenó el templo de Salomón de tal manera que los levitas tuvieron que dejar de ministrar. La kabod de Dios transformó a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en Pablo el apóstol, el fundador de iglesias. La kabod de Dios convirtió un establo en Belén en el lugar más sagrado de la historia humana. Señor, invocamos hoy tu kabod sobre cada vida que está en oración. Que tu gloria llene cada hogar con una presencia tan real que los que entren puedan sentir que algo diferente habita ahí. Que tu gloria se manifieste en los rostros de los que te buscan de tal manera que los que les rodean noten que algo cambió, que algo fue restaurado, que hay una paz y una luz que no viene de las circunstancias, sino de la presencia del Dios que habita en medio de su pueblo. Que tu gloria sea visible en la manera en que tu pueblo ama, en la manera en que perdona cuando sería justo no perdonar, en la manera en que sirve cuando nadie lo está mirando, en la manera en que confía cuando todo alrededor dice que no hay razón para confiar. Que la kabod de Dios en nuestras vidas sea tan irrefutable, que sea el argumento más poderoso para los que todavía no te conocen, el testimonio más convincente de que tú eres real, de que tú actúas, de que tú restauras, de que tú transformas. Tú eres el Dios donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. Esta es una de las imágenes más profundas de todo el libro de los Salmos. El salmista ve 4 realidades que en la experiencia humana parecen a veces estar en tensión, en conflicto, en lados opuestos de una ecuación imposible. La misericordia que quiere perdonar sin consecuencias y la verdad que dice que las cosas tienen peso y significado y que las decisiones importan.
la justicia que requiere que lo recto sea recto y lo equivocado sea corregido, y la paz que anhela armonía y reconciliación. Y el salmista ve que en Dios estas cuatro realidades no solo coexisten, sino que se abrazan, se besan, se reconocen mutuamente como aspectos del mismo carácter divino. En la cruz de Jesucristo vemos la realización suprema de esta visión del Salmo 85. Ahí la misericordia y la verdad se encontraron de la manera más definitiva posible. La verdad de que el pecado tiene consecuencias eternas se encontró con la misericordia de que Dios mismo pagó esas consecuencias en la persona de su Hijo. La justicia que requería que la deuda fuera pagada se encontró con la paz de que quien pagó la deuda fue el único que podía hacerlo. Y en esa cruz, el abrazo entre la misericordia y la verdad, entre la justicia y la paz, produjo el evangelio más glorioso que cualquier oído humano ha escuchado, que el pecador puede ser perdonado, que el alejado puede ser restaurado, que el muerto puede vivir, que el condenado puede ser libre. Señor, esa es tu naturaleza, esa es tu gloria. Y hoy, en esta oración, nos posicionamos bajo ese manto del Evangelio, bajo esa cobertura de la misericordia que encontró a la verdad y de la paz que abrazó a la justicia, y declaramos que somos receptores de tu gracia, que lo que fue resuelto en la cruz se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana, que las tensiones internas que nos dividen encuentren en tu presencia la misma reconciliación que encontraron en el Calvario. Señor Dios Todopoderoso, el salmista elevó desde las profundidades de su alma una pregunta que en realidad era una oración disfrazada de pregunta. ¿No volverás a darnos vida? No era una duda sobre tu capacidad, era una invitación a tu acción. Era la fe expresada en forma de clamor urgente, la certeza de que tú puedes, combinada con el anhelo de que tú actúes. Y hoy nosotros elevamos esa misma pregunta, ese mismo clamor, esa misma invitación. Señor, ¿no volverás a darnos vida? Hay personas que están orando aquí hoy, que recuerdan tiempos de mayor cercanía contigo. Recuerdan cuando la oración fluía naturalmente, cuando la palabra de Dios cobraba vida en sus manos, como si las páginas tuvieran calor propio, cuando la adoración los transportaba a un lugar donde el tiempo dejaba de existir y solo quedaba la presencia de Dios. Y hoy sienten que algo de esa intensidad, de esa intimidad, de ese fuego inicial se ha enfriado. No saben exactamente cuándo ocurrió. No hubo un momento específico de quiebre. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible, como cuando el agua del mar retrocede lentamente antes de que alguien note que la marea bajó. A esas personas, Señor, habla hoy. No con reproche, sino con restauración, no con condenación, sino con llamado. Diles que tú no te alejaste porque ellos se enfriaron. Diles que tu amor de alianza, tu Esed, no tiene una cláusula de caducidad, que se activa cuando el nivel de fervor devocional baja por debajo de cierto umbral. Diles que el mismo fuego que encendiste en ellos al principio sigue siendo tuyo, y que tú puedes avivarlo de nuevo con un solo soplo de tu espíritu. Señor, sopla sobre las brasas que todavía quedan en el corazón de cada creyente que ha perdido algo de su primer amor. Que el fuego vuelva, que la pasión por tu presencia sea restaurada, que la hambre espiritual que quizás fue saciada con sustitutos del mundo sea renovada como hambre genuina por el pan de vida. Que el deseo de orar, de adorar, de buscar tu rostro, vuelva con una intensidad que asombre incluso a quien la experimenta. Levanta, Señor, de la apatía espiritual a cada uno de los que han caído en ella sin querer. Rompe los ciclos de rutina religiosa que se convirtieron en sustitutos de la intimidad genuina.
Destruye los hábitos de religiosidad externa que mantienen las formas, pero han vaciado el contenido. Que esta oración no sea una actividad más en el calendario espiritual, sino un punto de quiebre, un antes y un después, el momento exacto en que el alma que estaba dormida despertó y nunca más pudo conformarse con la tibieza. Y Señor, ahora levantamos delante de ti las situaciones concretas, las necesidades reales, los desafíos específicos que las personas traen a este lugar de oración. Porque la fe bíblica no es una espiritualidad que se desconecta de la realidad. Es una fe que toma la realidad tal como es y la lleva delante del Dios que puede transformarla. Señor, hay personas aquí que están enfrentando crisis financieras de una profundidad que los avergüenza pronunciar en voz alta, deudas que crecieron cuando los ingresos bajaron, obligaciones que se acumularon durante temporadas de pérdida o de enfermedad o de circunstancias que estaban fuera de su control, negocios que comenzaron con sueños grandes y que hoy están al borde del colapso. Empleos que se fueron sin aviso y que han dejado a familias enteras en una incertidumbre que paraliza. Señor, tú eres el Dios de la provisión sobrenatural. Eres el Dios que multiplicó los panes en el desierto, el Dios que llenó las tinajas con el mejor vino, el Dios que hizo que el aceite de la viuda no se agotara hasta que cada vasija en la casa fue llenada. Interven en las finanzas de los que claman delante de ti, que lleguen provisiones de fuentes que nunca pensaron posibles, que se abran puertas de oportunidad que han estado cerradas durante meses o años, que negocios que parecían terminados reciban el soplo de vida de tu providencia y vuelvan a florecer, que empleos que se perdieron sean reemplazados por algo mejor, por algo que no solo supla la necesidad económica, sino que esté alineado con el propósito que tú tienes para esa vida. Que deudas sean canceladas de maneras que solo puedan ser explicadas por tu intervención sobrenatural. Que la economía del cielo, que no está sujeta a las fluctuaciones de los mercados humanos, opere a favor de los que han decidido confiar en ti con sus recursos. Señor, hay familias en esta oración que están viviendo bajo el mismo techo, pero que se sienten como extraños. Donde una vez había comunicación, ahora hay silencio. Donde una vez había amor expresado, ahora hay distancia. Donde una vez había unidad, ahora hay divisiones que ninguno de los dos sabe exactamente cómo cruzar. Matrimonios que comenzaron con promesas eternas y que hoy se preguntan si hay futuro juntos. Padres e hijos separados, no solo por distancia geográfica, sino por heridas que ninguno ha sabido cómo sanar. Hermanos que llevan años sin hablarse por conflictos que ya nadie recuerda exactamente cómo comenzaron. Señor, tú eres el Dios que restaura las relaciones. Eres el Dios que reconcilia al enemistado. Eres el Dios que puede hacer que dos personas que se han herido profundamente vuelvan a mirarse a los ojos con amor genuino. Eres el Dios cuyo amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que puede superar todo resentimiento, toda amargura, todo orgullo que ha mantenido separados a quienes deberían estar unidos. Entra a cada hogar en crisis, Señor. Siéntate a la mesa de cada familia que está a punto de rendirse. Habla a los corazones endurecidos con la suavidad de tu espíritu. Ablándalos, abre oídos que han estado cerrados, abre ojos que se han negado a ver el dolor del otro, que la empatía regrese donde fue reemplazada por la defensa propia, que el perdón fluya donde la amargura ha tenido su trono. Que el amor que fue prometido delante de ti sea restaurado, profundizado, y que la crisis que intentó destruir el matrimonio o la familia termine siendo el catalizador que los llevó a una unidad más profunda de la que jamás habían conocido. Señor,
levantamos también a los hijos que se han alejado de los caminos del Señor. Hijos que fueron criados en el Evangelio, que conocieron la verdad desde pequeños y que en algún momento tomaron un camino diferente. Madres que oran por ellos cada noche con lágrimas que ningún otro ser humano ve. Padres que llevan en su corazón un dolor que no saben cómo expresar, pero que tú conoces perfectamente. Señor, el mismo amor que no te dejó a ti descansar hasta que viniste a buscar a la oveja perdida, ese mismo amor está sobre esos hijos en este momento. Que tu espíritu los rodee donde quiera que estén, que cada puerta que el enemigo les ha abierto hacia la destrucción comience a cerrarse. Que la voz que escucharon de niños, la voz que les habló de tu amor y de tu gracia, vuelva a sonar en su interior con una claridad que no puedan ignorar. Que vuelvan, Señor, que vuelvan. Y Señor, hay personas en esta oración que están enfrentando desafíos de salud, cuerpos que están librando batallas que los médicos conocen y otras que todavía buscan diagnóstico. Diagnósticos que llegaron como noticias, que cambiaron todo lo que el futuro parecía contener. Dolores crónicos que han robado la calidad de vida. Enfermedades que han generado un miedo que se instaló en el alma y que compite con la fe todos los días. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Jesús que recorrió Galilea sanando a todos los enfermos. El mismo que tocó al leproso cuando nadie más lo tocaría. El mismo que llamó a Lázaro a salir de la tumba después de 4 días. Ese mismo Jesús está presente en este lugar de oración. Que tu poder sanador fluya ahora mismo sobre cada cuerpo enfermo. Que tus manos invisibles, pero reales, toquen cada área afectada. Que los médicos reciban sabiduría sobrenatural para los diagnósticos que todavía no han podido hacer. Que los tratamientos sean efectivos más allá de las expectativas estadísticas. Que haya sanidades que la ciencia no pueda explicar y que se conviertan en testimonios del poder de Dios en el siglo XXI. Señor, sana cuerpos, sana almas, sana emociones, sana historias. Si alguien que está escuchando esta oración tiene un ser querido que necesita un toque de sanidad, te invito a que escribas el nombre de esa persona en los comentarios, solo el nombre. Y que toda la comunidad de oración que se reúne en este espacio se una a interceder por esa vida, porque el Señor conoce cada nombre y cada nombre que escribas hoy está siendo llevado delante de su trono. Señor, también intercedemos por los que están viviendo bajo el peso de ataques espirituales que no siempre pueden ver claramente, pero que sienten en su vida. Situaciones que parecen no tener explicación natural. Patrones que se repiten generación tras generación, como si hubiera un guión que la familia no puede romper. Puertas que siempre se cierran justo cuando parecen estar a punto de abrirse. Oportunidades que llegan y desaparecen de manera inexplicable. Relaciones que comienzan bien y siempre terminan de la misma manera destructiva. Señor, tú tienes autoridad sobre todo principado y toda potestad y toda autoridad y todo dominio. El nombre de Jesucristo es el nombre que está por encima de todo nombre, y en ese nombre declaramos en esta oración que todo yugo que ha operado sobre las vidas de los que claman aquí es roto en este momento. Toda cadena generacional que ha mantenido cautiva a una familia es cortada por el poder de la sangre de Cristo. Toda maldición que fue pronunciada sobre estas vidas es revertida por la autoridad del Evangelio de la Gracia. Todo espíritu que ha operado en la sombra para frustrar el propósito de Dios en estas vidas es reprendido, atado y echado fuera en el nombre de Jesús. La libertad que Cristo compró en la cruz no es una libertad teológica solamente. Es una libertad experiencial, real, práctica, que se manifiesta en la vida cotidiana de los que la reclaman con fe y autoridad.
y hoy la reclamamos, para nosotros y para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Que lo que se rompe hoy en oración no vuelva a atarse. Que la libertad que es declarada en este momento sea la realidad permanente de cada uno de los que han clamado con fe. Señor, ahora nos posicionamos para recibir. Porque la oración bíblica no termina solo en el clamor, termina en la recepción, en la apropiación por fe de todo lo que Dios ha prometido. Y el Salmo 85 nos muestra ese movimiento, del clamor a la escucha, de la petición a la declaración, del no volverás al escucharé lo que hablará el Señor. Señor, danos tu fortaleza para los días que vienen. No la fortaleza que viene de las circunstancias favorables, que desaparece cuando las circunstancias cambian, sino la fortaleza que viene de tu Espíritu que habita en nosotros y que es la misma potencia que resucitó a Cristo de entre los muertos. Señor, hay personas aquí que están agotadas en un nivel que va mucho más allá de lo físico. El agotamiento del alma que ha luchado durante mucho tiempo. El cansancio del espíritu que ha mantenido la fe en temporadas donde la fe era lo único que quedaba. La fatiga del intercesor que ha orado por otros sin parar y que necesita que alguien ore por él. La extenuación del cuidador que ha dado todo lo que tenía para sostener a los suyos y que siente que el depósito está vacío. Señor, a esas personas habla hoy con la voz de Isaías 40, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que se elevarán con alas como de águilas, que correrán sin cansarse, que caminarán sin fatigarse. Que esa promesa que fue escrita hace miles de años sea la experiencia viva de cada persona agotada que está orando en este momento. Que la renovación de fuerzas comience ahora mismo, en el espíritu primero, y que se manifieste en lo emocional y en lo físico como fruto de la restauración interior. Señor, danos sabiduría para las decisiones que se avecinan. Hay personas en esta oración que están frente a encrucijadas importantes, decisiones de negocios que tienen consecuencias de largo plazo, decisiones familiares que van a afectar la vida de todos en el hogar, decisiones de salud que generan una incertidumbre paralizante, decisiones de fe que requieren dar un paso hacia lo desconocido. Señor, la sabiduría que tu palabra promete en Santiago 1 no es sabiduría académica ni inteligencia natural mejorada. Es la sabiduría divina que ve lo que el ojo humano no puede ver, que entiende lo que la mente natural no puede comprender, que escoge el camino que conduce a la vida cuando todos los otros caminos parecen más razonables. Danos esa sabiduría, Señor. Ilumina el entendimiento de los que necesitan tomar decisiones difíciles. Que la voz de tu Espíritu sea clara, reconocible, inconfundible en el interior de cada uno. Que cuando llegue el momento de elegir, el camino correcto sea obvio, no porque sea el más fácil, sino porque habrá en el corazón una paz que confirmará que ese es tu camino. La paz del Salmo 85. La paz que Dios habla a los que le pertenecen. Señor, reviste a cada creyente que está en oración de la armadura completa de Dios para los días espirituales que vivimos. Que el cinturón de la verdad de tu palabra mantenga todo en su lugar. Que nada se mueva ni se desajuste en el sistema de valores de los que te buscan. Que la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo imputada y aplicada, proteja el corazón de los ataques de la condenación y la culpa. Que el calzado del Evangelio de la paz los haga firmes en el terreno de tu promesa, que no resbalen ni tropiecen cuando el suelo a su alrededor tiemble. Que el escudo de la fe absorba cada flecha del enemigo antes de que llegue a su destino. Que el yelmo de la salvación cubra la mente, porque la mente es el campo de batalla principal y los que están bien cubiertos en su manera de pensar son los que permanecen firmes cuando la presión es máxima.
Que la espada del Espíritu, que es tu palabra, sea activa en los labios de cada creyente, que sepan no solo citar versículos, sino aplicarlos con autoridad en los momentos exactos donde el enemigo los necesita. Señor, para los que están en el ámbito laboral y profesional, intercede a su favor de maneras que ellos no podrían gestionar por sus propios medios. Que tu favor sea tangible sobre sus trabajos, que las personas que tienen autoridad sobre ellos los vean con ojos favorables. Que la excelencia con la que tú los has dotado sea reconocida y recompensada. Que las oportunidades de ascenso, de expansión, de nuevas responsabilidades lleguen en el tiempo perfecto de Dios. Que los que están buscando empleo encuentren no solo un trabajo, sino el trabajo que tú tienes preparado para ellos, el que se alinea con su llamado y que será el escenario del próximo capítulo de tu propósito en su vida. Para los emprendedores y los dueños de negocios, Señor, que tu sabiduría sea su estrategia de negocios. Que los clientes correctos lleguen en el momento correcto. Que los socios y colaboradores que son tu voluntad para ese negocio sean enviados de manera sobrenatural. Que los recursos que se necesitan para crecer sean provistos de fuentes esperadas e inesperadas. Que el favor de Dios abra puertas de mercado que el esfuerzo humano solo no podría abrir. Que el nombre de Dios sea glorificado en cada negocio, en cada empresa, en cada emprendimiento que ha sido fundado sobre la roca de su palabra. Señor, para los que están en procesos de aprendizaje, estudiantes de todos los niveles, personas que están aprendiendo nuevas habilidades para adaptarse a un mundo en constante cambio, que el espíritu de sabiduría y de revelación que prometiste en Efesios 1 sea activo en sus mentes. Que la capacidad de retención y comprensión sea aumentada sobrenaturalmente. Que los exámenes, los proyectos, las evaluaciones sean superados con una excelencia que honre el nombre del Señor. Que el esfuerzo que invierten sea bendecido con frutos multiplicados. Y Señor, para todos los que estamos aquí, danos el don más precioso que el Salmo 85 promete, la capacidad de escuchar tu voz. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Que nuestros oídos espirituales estén sintonizados con tu frecuencia. Que en medio del ruido del mundo, de las redes sociales, de las noticias, de las opiniones humanas, podamos distinguir con claridad la voz del buen pastor que nos llama por nombre. Que cuando hables, reconozcamos que eres tú. Que cuando señales un camino, tengamos el valor de seguirlo, aunque no veamos el final desde donde estamos parados. Que la escucha activa de tu voz sea el hábito más constante de nuestra vida espiritual. Señor Dios eterno, llegamos al final de este tiempo de oración con el corazón desbordado de gratitud. No gratitud que nace de haber visto ya todos los milagros manifestados en lo físico, aunque creemos que están en camino, sino gratitud que nace de saber quién eres tú, de haber experimentado tu presencia en este tiempo, de haber derramado el corazón delante de ti y de sentir que fuiste recibido, escuchado, amado. Señor, el Salmo 85 termina con una visión que es al mismo tiempo promesa y declaración. El salmista escribe: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Señor, esa visión es la que declaramos sobre cada vida que ha orado hoy. Que tu bien sea dado. Que la tierra de cada vida, el suelo de cada corazón, dé su fruto en la temporada correcta. Que la justicia vaya delante de cada uno de los que han buscado tu rostro aquí, preparando el camino.
aplanando los lugares escarpados, llenando los valles, bajando los montes que se interponían, que tus pasos guíen los de ellos, no sus propios pasos calculados y planificados con la sabiduría limitada de lo humano, sino tus pasos, Señor, que conocen el final desde el principio, que ven el camino completo, cuando nosotros solo vemos el paso siguiente, que nos llevan exactamente a donde necesitamos llegar, aunque el recorrido pase por lugares que no habíamos planeado. Confiamos en ti, Señor. Confiamos con una confianza que no es ignorancia de la dificultad, sino fe que trasciende la dificultad. Confiamos en tu tiempo, que es perfecto, aunque nuestra impaciencia lo cuestione. Confiamos en tu plan, que es bueno aunque pase por valles oscuros que nos asustan. Confiamos en tu carácter, porque has demostrado a lo largo de toda la historia de tu pueblo que eres fiel, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres poderoso, y que ninguna de esas verdades depende de lo que estamos viviendo en este momento. Entregamos en tus manos todo lo que trajimos a esta oración. Que las cargas que llegaron pesadas salgan livianas porque fueron depositadas a los pies de la cruz. Que los corazones que llegaron rotos salgan con las grietas llenas de la gracia de Dios, como el arte japonés del kintsugi, donde la rotura no es ocultada sino llenada de oro, haciendo la pieza más hermosa después de la reparación que antes de la fractura. Que los espíritus que llegaron apagados salgan encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Que las almas que llegaron en duda salgan ancladas en una fe que sorprenda incluso a quien la experimenta. En el nombre poderoso, majestuoso, eterno y glorioso de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que es y que era y que ha de venir. En ese nombre declaramos que esta oración ha sido recibida en el trono de gracia, que fue escuchada por el Padre que está en los cielos, que fue intercedida por el Hijo que está a la diestra del Padre, que fue sellada por el Espíritu Santo que habita en cada creyente que oró, que la respuesta ya viene en camino, que el bien del Señor ya está siendo dado, que la tierra de cada vida ya está preparándose para dar su fruto. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, qué momento tan extraordinario el que acabamos de vivir juntos delante del trono de la gracia. Quiero que te detengas por un instante antes de seguir con tu día. Quiero que notes lo que está ocurriendo en tu interior en este preciso momento. No te apresures a cerrar esto y pasar a lo siguiente. Quédate aquí un momento más, porque lo que acaba de ocurrir en el espíritu no fue solamente emocional, no fue solo una experiencia de bienestar temporal que se evaporará cuando las circunstancias vuelvan a presionar. Fue real, fue profundo. Fue una transacción espiritual genuina entre tu alma y el Dios del universo que inclinó su oído para escucharte. Hay algo que cambia en el espíritu de una persona cuando ora con fe. No siempre es algo que se puede ver de inmediato con los ojos físicos. No siempre es una emoción intensa que sacude todo el ser, aunque a veces lo es. A veces es algo más silencioso, más sutil, más parecido a una puerta que se abre en el interior, a un peso que se levanta sin que puedas señalar exactamente el momento en que lo dejaste ir, a una certeza que llega sin argumentos y que simplemente está ahí, sólida, inamovible, como una roca en medio de un río. Eso es Dios respondiendo. Eso es el Eset del Señor, haciéndose presente en la experiencia de un alma que eligió buscarle. Y lo que fue sembrado en este tiempo de oración producirá fruto, no porque tus palabras tuvieran poder propio, sino porque fueron dirigidas al Dios que escucha, al Dios que actúa, al Dios cuya palabra declara que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos.
La justicia que te hace digno de ser escuchado no es la tuya propia. Es la justicia de Cristo que te cubre como un manto eterno. Y bajo ese manto, cada oración tuya llega al trono de Dios, no como el tartamudeo de un pecador que no merece ser escuchado, sino como la petición de un hijo amado que tiene acceso pleno al corazón del Padre. Detente un momento. Cierra los ojos si puedes. Observa lo que hay en tu interior ahora mismo. Hay una paz que no estaba allí cuando llegaste a esta oración. Hay una ligereza donde había peso. Hay algo que se movió en tu corazón durante la intercesión que todavía no puedes describir completamente con palabras, pero que sabes que ocurrió. Eso es la kabod de Dios que no se fue cuando terminaron las palabras. Eso es el Espíritu Santo que fue invocado y que permanece. Y lo que comenzó aquí no va a terminar aquí. Va a seguir obrando en las capas más profundas de tu ser en los días que vienen. Incluso cuando no lo estés buscando activamente, incluso cuando estés ocupado en las tareas ordinarias de la vida. Porque el Espíritu de Dios no opera solo en los momentos de oración formal, opera continuamente en la vida del que le pertenece. Quisiera que compartieras con nosotros lo que ocurrió en tu corazón durante este tiempo. Los comentarios de este espacio son mucho más que una sección de retroalimentación. Son un lugar de testimonio, un altar colectivo donde el pueblo de Dios declara lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y cada testimonio que se escribe ahí tiene el poder de despertar fe en el que lo lee. Puede que alguien que está al borde de rendirse llegue a los comentarios buscando una señal de que Dios todavía actúa, y tus palabras sean esa señal. Puede que alguien que lleva semanas orando sin ver respuesta, lea lo que tú escribiste y encuentre la fe para orar una semana más. El testimonio es una de las armas más poderosas del reino de Dios, y tú lo tienes. Escribe en los comentarios lo que Dios hizo en tu corazón hoy. Puede ser una sola palabra, puede ser restaurado, o paz, o amén, o Dios me habló. Puede ser una frase corta describiendo algo específico que ocurrió mientras orabas. Puede ser el nombre de alguien por quien intercediste y por quien estás creyendo para ver el milagro. Escríbelo. Que los cielos registren tu fe declarada y que la tierra vea la gloria de Dios manifestada en la vida de los que le buscan. Y si hay alguien en tu vida que necesita este encuentro con la presencia de Dios, alguien que está atravesando una temporada de oscuridad o de confusión o de dolor que ninguna conversación humana ha podido aliviar, comparte este video con esa persona hoy. No mañana cuando lo recuerdes, no la próxima semana cuando tengas tiempo. Hoy, porque no sabes lo que ese tiempo de oración puede representar en la historia de esa persona. No sabes si puede ser el punto de quiebre entre la desesperación y la esperanza. No sabes si puede ser la palabra que llega en el momento exacto en que alguien más lo necesitaba. Sé el instrumento, sé el canal. Deja que Dios use tus manos para hacer llegar su gracia a alguien que la necesita con urgencia. Ahora, como prometí al principio de este tiempo de oración, quiero cumplir mi palabra y entregarte la revelación práctica del Salmo 85. Porque la oración sin enseñanza alimenta el espíritu, pero puede dejar la mente sin herramientas. Y el Señor quiere que tanto tu espíritu como tu mente sean equipados para los días que vienen. Así que presta atención, porque lo que voy a compartir contigo ahora no es solo información bíblica. Es una llave espiritual que puede transformar la manera en que navegas las temporadas más difíciles de tu vida. El Salmo 85 fue escrito en un contexto histórico específico que es absolutamente crucial para entender el mensaje que contiene. El pueblo de Israel había estado en cautiverio en Babilonia durante 70 años. 70 años. Piensa en lo que eso significa.
una generación entera que nació en cautiverio y que nunca conoció la tierra prometida de primera mano. Personas que crecieron escuchando las historias de sus padres sobre Jerusalén, sobre el templo, sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero que nunca lo habían experimentado directamente. Y luego, en el año 538 a.C., algo imposible ocurrió. Ciro, el rey persa que había conquistado Babilonia, emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra. Los profetas lo habían anunciado. Las oraciones de generaciones lo habían pedido. Y de repente, la promesa se convirtió en realidad histórica. Pero aquí viene la parte que nadie cuenta con suficiente énfasis cuando enseña sobre el regreso del exilio. Cuando el pueblo regresó, la experiencia no fue la gloria que habían imaginado. Jerusalén estaba destruida, las murallas seguían en ruinas. El templo, el lugar donde la Shekinah de Dios había habitado de una manera tan intensa que los sacerdotes no podían estar de pie en su presencia, era apenas un montón de piedras calcinadas. La tierra que encontraron era dura, resistente, empobrecida por décadas de abandono. Y el contraste entre la promesa que habían esperado durante 70 años y la realidad que encontraron cuando finalmente llegaron fue uno de los mayores desafíos espirituales que el pueblo de Dios enfrentó en toda su historia. Porque es relativamente fácil mantener la fe cuando todavía no tienes la promesa. Cuando todavía no llegaste, puedes seguir esperando con esperanza. Pero cuando ya llegaste, cuando ya cruzaste el umbral de lo que creíste, cuando ya estás parado en el territorio de la promesa y la realidad que ves no coincide con la gloria que esperabas, ahí es donde la fe es probada de una manera completamente diferente y mucho más profunda. Y es exactamente en ese contexto donde los hijos de Coré escriben el Salmo 85. Están parados en la tierra prometida que todavía parece tierra devastada. Tienen la libertad que pidieron, pero todavía no tienen la restauración completa que necesitan. Tienen el decreto del rey, pero todavía no tienen el templo reconstruido. Están en el ya y en el todavía no al mismo tiempo. Ya fueron librados, todavía no experimentan la plenitud de lo prometido. Ya regresaron, todavía no se sienten en casa. Ya tienen la promesa, todavía esperan el cumplimiento visible. ¿Te suena familiar esa experiencia? Porque ese es exactamente el territorio espiritual donde muchos de los que oran aquí hoy se encuentran. Ya fuiste librado de algo, pero todavía esperas la restauración completa. Ya recibiste la promesa, pero todavía esperas la manifestación. Ya crees en el milagro, pero todavía no lo ves con tus ojos físicos. Ya tienes la palabra de Dios sobre tu situación, pero la circunstancia todavía no refleja lo que Dios dijo. Estás parado en el espacio entre el ya y el todavía no. Y ese espacio puede ser uno de los lugares más desafiantes en la vida espiritual de cualquier creyente. Lo que el Salmo 85 nos enseña sobre cómo navegar ese espacio tiene 4 dimensiones que quiero que explores con profundidad. La primera dimensión es lo que yo llamo la memoria como fundamento de la fe. El Salmo comienza en los versículos 1 al 3, no con una petición, sino con una declaración histórica. Señor, fuiste propicio a tu tierra, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. El salmista, antes de pedir nada, recuerda lo que Dios ya hizo. No lo hace como un ejercicio nostálgico, lo hace como un acto de fe estratégico. Porque la memoria de las obras pasadas de Dios es el fundamento más sólido sobre el que puede pararse la fe cuando la experiencia presente es confusa o dolorosa. Cuando no sabes qué va a pasar mañana, recuerda lo que Dios hizo ayer. Cuando no entiendes lo que está ocurriendo ahora, recuerda cómo Él intervino en el pasado.
no porque el pasado sea suficiente para tu necesidad presente, sino porque el Dios que actuó entonces es el mismo Dios que está presente ahora. Su carácter no cambió, su poder no disminuyó, su amor de alianza no tiene fecha de vencimiento, y si Él lo hizo entonces, puede hacerlo ahora. Esto tiene una aplicación práctica concreta para tu vida. En los días de mayor presión, en las noches donde la duda llega con más fuerza, haz lo que el salmista hizo. Saca un papel si es necesario y escribe. Escribe los momentos específicos de tu historia donde Dios intervino de maneras que no tenían otra explicación. El momento donde el dinero llegó justo cuando no había ninguna fuente visible. El momento donde la salud fue restaurada cuando los médicos no daban esperanza. El momento donde la relación fue sanada cuando parecía imposible. El momento donde la puerta se abrió cuando todas las demás estaban cerradas. Escríbelos, léelos en voz alta, porque esa lista no es solo un recuerdo, es evidencia del carácter de Dios en tu historia personal. Y esa evidencia es el antídoto más poderoso contra la duda que llega en la oscuridad. La segunda dimensión del Salmo 85 es lo que yo llamo el arte del clamor honesto. Los versículos 4 al 6 no son una oración pulida y perfectamente formulada. Son un clamor urgente, casi desesperado, que no teme ser honesto delante de Dios. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Hay una urgencia en esas palabras que no intenta sonar espiritual. Hay una honestidad que no teme llegar a Dios con las preguntas difíciles, con los ¿por qué?, con los ¿hasta cuándo?, con los ¿no volverás? Y esto es liberador para cualquiera que ha sentido que su oración tiene que ser siempre compuesta, siempre positiva, siempre llena de declaraciones de victoria para que Dios la escuche. La Biblia está llena de oraciones que son clamores honestos, que son preguntas sin respuesta inmediata, que son lamentos que no tienen resolución dentro del mismo salmo. Y Dios no rechazó ninguna de esas oraciones. Las incluyó en su palabra. Las preservó como modelos de cómo el pueblo de Dios puede y debe relacionarse con Él en los momentos de mayor oscuridad. Puedes ser honesto con Dios. Puedes decirle que no entiendes. Puedes decirle que estás cansado. Puedes decirle que la espera se está haciendo larga y que tu fe está siendo probada al límite. Él ya sabe todo eso, lo sabe antes de que tú lo digas. Y precisamente por eso lo invita, porque el clamor honesto abre un canal de comunicación que la religiosidad superficial no puede abrir. El clamor honesto es el que llega al corazón del Padre. El clamor honesto es el que hace que el cielo se mueva. La tercera dimensión es la más transformadora y es lo que el salmista hace en el versículo 8, el posicionamiento activo para escuchar. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Esta es, a mi juicio, la frase más poderosa de todo el Salmo 85. No por lo que dice, sino por lo que revela sobre la postura interior del salmista en medio de su situación. Después de clamar, después de preguntar, después de ser completamente honesto sobre la brecha entre la promesa y la experiencia, el salmista no cae en la pasividad del que simplemente espera a ver qué pasa. Tampoco cae en la ansiedad del que llena el silencio con sus propias voces interiores. Hace algo activo, intencional, deliberado. Se posiciona para escuchar. Escucharé. Presente continuo en hebreo. No escuché una vez y recibí la respuesta. No escucharé si Dios decide hablar pronto, sino me voy a mantener en postura de escucha activa, continua, expectante.
Es la imagen del centinela que está en la muralla, despierto, con los oídos atentos, con los ojos hacia el horizonte, no porque ya vea venir al mensajero, sino porque sabe que el mensajero va a llegar y no quiere estar dormido cuando llegue. Y lo que el salmista declara que Dios hablará es significativo: paz. No dice, escucharé y veré qué trae el Señor. Dice, escucharé porque sé que lo que Dios hablará será paz. Hay una preconfianza en el carácter de Dios que le permite declarar el contenido del mensaje antes de recibirlo. No porque haya escuchado ya la respuesta, sino porque conoce al que va a responder. Y conoce que su naturaleza es la paz, que su intención hacia su pueblo es siempre la paz, que aunque el camino pase por valles y pruebas, el destino siempre es la paz que Él mismo trae. Eso es fe madura. No la fe que dice, ya lo tengo porque lo declaro, sino la fe que dice, no lo veo todavía, pero conozco al que lo trae, y por eso lo espero con certeza. Esa es la fe del Salmo 85. Y esa es la fe que el Señor quiere desarrollar en ti a través de las temporadas de espera que sientes más difíciles. La cuarta dimensión del Salmo 85 es lo que yo llamo la visión que sostiene durante la espera. Los versículos 10 al 13 son una de las secciones de mayor densidad poética y teológica de todo el libro de los Salmos. El salmista ve con los ojos del Espíritu algo que todavía no existe en la realidad visible. Ve la misericordia y la verdad encontrándose, ve la justicia y la paz besándose, ve la verdad brotando de la tierra y la justicia mirando desde los cielos. Ve a Dios dando el bien y a la tierra produciendo su fruto. Ve la justicia yendo delante del Señor como mensajera que prepara el camino. Nada de eso había ocurrido todavía cuando el salmista lo escribió. Jerusalén todavía estaba en ruinas. El templo todavía no había sido reconstruido. La restauración completa todavía no era visible, pero el salmista la vio con los ojos de la fe, la declaró como si ya existiera, la describió con la precisión de alguien que estaba contemplando una realidad presente, aunque para el ojo físico todavía era futura. Eso es la visión profética que sostiene durante la espera. No es negación de la realidad. El salmista no ignoró las ruinas, pero eligió no dejar que las ruinas fueran la última palabra. Eligió mirar más allá de lo que sus ojos físicos veían y ver con los ojos del Espíritu lo que Dios había prometido que vendría. Y esa visión no lo paralizó ni lo desconectó de la realidad. Lo sostuvo mientras hacía el trabajo de reconstrucción. Lo mantuvo fiel mientras esperaba el cumplimiento. Le dio la energía espiritual para seguir adelante cuando las ruinas eran desalentadoras. Tú también necesitas esa visión. Necesitas poder ver con los ojos del Espíritu lo que Dios dijo que sería tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, tu propósito, incluso cuando la realidad que ves todavía no lo refleja. No como una práctica de autoengaño, sino como un acto de fe que honra a Dios al tomar sus promesas más en serio que las circunstancias que las contradicen. Hay una práctica concreta que te recomiendo basada en estas 4 dimensiones del Salmo 85. Dedica 15 minutos cada mañana, antes de que el día llene tu mente con sus demandas, a hacer lo que hizo el salmista. Primero, recuerda. Trae a la mente 3 cosas específicas que Dios hizo en tu vida en el pasado. Segundo, sé honesto. Dile exactamente cómo te sientes sobre lo que estás viviendo ahora. Sin filtros religiosos, sin intentar sonar espiritual. Solo habla con tu Padre. Tercero, posiciónate para escuchar. Pasa aunque sea 5 minutos en silencio, con el corazón abierto, esperando que Dios hable, no llenando el silencio con más palabras, sino dejando que Él tenga espacio para responder. Cuarto, declara la visión. Habla en voz alta
la promesa que Dios tiene para tu vida, aunque todavía no la veas. Declárala como realidad futura que el presente está en proceso de alcanzar. Esa práctica de 15 minutos, hecha con consistencia y con fe, puede transformar la calidad de tu vida espiritual de maneras que van a sorprenderte. Señor, antes de despedirnos, quiero orar una última vez por cada persona que ha llegado hasta este momento, por los que escucharon hasta el final, por los que eligieron no apresurarse, por los que tomaron en serio este tiempo como lo que fue, un encuentro con el Dios vivo. Señor, sella en el espíritu de cada uno lo que fue sembrado aquí. Que las palabras que entraron a sus corazones durante la oración y durante la enseñanza no sean arrebatadas por el afán del día. Que echen raíz profunda en el suelo bueno de corazones que han decidido recibirlas. Que los que salgan de este tiempo de oración salgan diferente, no necesariamente con todas las respuestas visibles todavía, pero sí con una paz más profunda, una fe más sólida, una visión más clara de quién eres tú y de quiénes son ellos en ti. Señor, acompaña a cada uno en el camino que los lleva de regreso a su día, al trabajo, a la familia, a los desafíos, a las conversaciones pendientes, a las decisiones que esperan. Que tus pasos guíen los de ellos en cada momento. Que la justicia que el Salmo 85 promete vaya delante de ellos preparando el terreno. Que tu bondad los siga todos los días de su vida. Que nunca más se sientan solos en ningún momento que enfrenten, porque tú estás con ellos, siempre, en todo momento, en cada circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio tan grande es poder compartir este tiempo de oración contigo. No lo doy por sentado. Sé que podrías estar en cualquier otro lugar de la vasta Internet y elegiste estar aquí, buscando a Dios. Y eso habla de algo genuino que hay en tu corazón. Gracias por confiar este tiempo a este espacio. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad de oración, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que cada vez que un nuevo tiempo de oración sea publicado, seas de los primeros en saberlo. Este canal existe con un solo propósito: ser un lugar donde el alma encuentra a Dios, donde la oración es tomada en serio, donde la palabra es honrada, donde el pueblo de Dios puede reunirse, aunque sea a través de una pantalla, y encontrar la presencia genuina del Señor. Y si este video fue de bendición para ti, considera compartirlo en tus redes sociales, en tus grupos de familia o de amigos, en cualquier espacio donde haya personas que necesiten encontrar este lugar de oración. Cada vez que compartes, estás ayudando a que el mensaje llegue más lejos, a que más corazones sean tocados, a que más vidas sean transformadas por la gracia de Dios. Que el Dios del Salmo 85, el Dios que restaura lo que fue perdido, el Dios cuyo Esed nunca se agota, el Dios cuya Kabod habita en la tierra de los que le buscan, te guarde con su poder y te lleve con su amor a todo lugar donde tus pasos te llevan hoy. Que su misericordia y su verdad caminen contigo, que su justicia y su paz sean tu compañía permanente, que el bien del Señor sea dado a tu vida en medida abundante, apretada, remecida y desbordante. Eres amado, eres cuidado, eres sostenido por manos que no sueltan. Ve en paz.